trabajadores llama a todos los obreros de todos los rincones del Estado español a salir a las calles, a hacer valor verdadero el significado de este Día Internacional de la Clase Obrera. La sangre de los obreros de Chicago brutalmente asesinados en 1886 por exigir la jornada de 8 horas nos ha de recordar este día como un día de lucha para nuestra clase, que en el Estado español y a lo largo de todo el mundo se ve despojada de los derechos que con tanto esfuerzo y sacrificio conquistamos a base de la organización, la lucha y la unidad del proletariado. El empeoramiento de nuestras condiciones laborales y el paro estructural constituyen la dinámica imperante. Un 13,1% de los trabajadores del Estado español se encuentra, pese a trabajar, en riesgo de exclusión social, al percibir un salario inferior al umbral de la pobreza, mientras que en el caso de los trabajadores temporales estas cifras ascienden al 24%. Las sucesivas reformas laborales emprendidas por el PSOE en el 2010 y el PP en el 2012, con la complicidad de los sindicatos amarillos, comisiones obreras y UGT, han condenado a la clase trabajadora al paro y a la miseria, llegando al punto de no poder cubrir las necesidades básicas aún trabajando, a costa de la precariedad y la temporalidad existente en el mercado de trabajo. Esta situación, derivada del expolio continuado al que nos somete la burguesía, se ha traducido en un incremento de la desigualdad. Así, desde el 2008, mientras que millones de trabajadores eran explotados o arrojados al paro, el número de ricos en España creció un 60% hasta el año 2016. La profunda crisis que atraviesa el capitalismo no solo ha puesto de manifiesto una vez más las contradicciones inherentes del propio sistema, sino que ha conllevado además una agudización de la lucha de clases que ha puesto en evidencia la quimera de la paz social, con la que nos han pretendido engañar durante todos estos años. Enmarcada en la mal llamada transición española, a través de la cual se sentarían las bases del agonizante régimen del 78, que se encuentra sumido en una crisis política, económica y social sin precedentes. Todo esto tiene su reflejo en la brutal represión ejercida por el Estado español hacia los trabajadores, vulnerando nuestros derechos sindicales más básicos, criminalizando y atacando nuestro derecho a la huelga, el arma más poderosa que tenemos. Nuestro derecho sagrado de huelga está limitado de facto por la imposición de servicios mínimos en sectores productivos donde no se establecen legalmente, por la temporalidad, la subcontratación, sin olvidar los intentos por parte del Gobierno español y de la Unión Europea de legislar para limitar el derecho a la huelga, como trató de hacer Syriza en Grecia, por ejemplo. El capital pretende socavarlo impunemente y eso es algo que no permitiremos, compañeros y compañeras. Vivimos en una democracia cada vez menos democrática. El Poder Ejecutivo legisla a razón de decretazos. El Poder Judicial impone más pena al cantante que se expresa que al político que roba. Las fuerzas represoras golpean con fuerza ante cualquier intento de rebatir su concepto de nación. La corrupción está ya implantada y los brazos de la censura cada vez tienen las garras más largas. A la vez, los grandes medios de comunicación aprovechan el desarrollo tecnológico para pintarnos un mundo en ebullición, en continuo y rápido cambio. Nos recuerdan que debemos tener el último modelo de teléfono móvil para que no quedarnos aislados en esta sociedad cada vez más consumista. Este 1 de mayo, compañeros y compañeras, nos asomamos a otra primavera en lucha, esta vez con un claro resurgir de la movilización ciudadana en defensa de sus derechos y libertades, contra las políticas de recortes y privatizadoras que llevan guiando la economía y la política desde el estallido de la mal llamada crisis que nosotros llamamos la gran estafa contra la clase obrera mundial. La huelga general de este 8 de marzo no solo nos ha situado como referente internacional, sino que ha demostrado cómo una vez más la sociedad organizada desde las bases es capaz de poner en marcha enormes movilizaciones que han ido más allá de la tradicional huelga laboral.
para paralizar ciudades y pueblos que reclaman la igualdad real entre hombres y mujeres y el fin de todas las violencias machistas. El movimiento feminista ha sido capaz de poner en el primer plano reivindicaciones anticapitalistas, de igualdad y de justicia social, de una economía que sea para el planeta y para las personas, de poner en valor los cuidados y repensar el uso de los tiempos, los espacios y el trabajo productivo y reproductivo, de repensar, al fin y al cabo, en el sistema en que vivimos, que condena a la mayoría de la población por ser mujer, por no ser heteronormativa, por ser migrante o simplemente por ser pobre. En Andalucía, según cifras oficiales, en el primer trimestre de 2018 se encontraban casi 1 millón de personas paradas, un 24,7% de paro frente al 16,7% estatal. Datos escalofriantes que demuestran una vez más que somos la comunidad con más paro de toda Europa. En nuestra tierra, los números de paro, precariedad y pobreza siempre son los más altos. De todas y todos los trabajadores paradas, más de 510.000 son mujeres. La feminización de la pobreza es un problema estructural, cuyas raíces están en el sistema patriarcal y capitalista que sufrimos. Pero en la situación actual, las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras han empeorado, a salarios menores por igual trabajo. Hay que sumar el acoso sexual, los despidos por embarazo o la falta de contratos laborales en los cuidados. La situación que atraviesa el pueblo trabajador andaluz no es casual, sino causal. Sufrimos las mayores tasas de desempleo, de precariedad laboral, paro juvenil o la renta per cápita más baja, consecuencia del carácter dependiente y subordinado de nuestra tierra. Por todo ello, desde UPOA defendemos un sindicalismo de clase, antipatriarcal, antirracista, revolucionario y asambleario, que aporte la fuerza del oprimido a la lucha por las justas reivindicaciones sociales y feministas de la clase trabajadora andaluza. Desde UPOA hemos querido en esta ocasión unir las luchas que la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas ha convocado para el próximo día 5 de mayo, con esta concentración que todos los años organizamos para conmemorar el Día Internacional de la Clase Trabajadora. A pesar de las ejemplares y masivas movilizaciones del 22 de febrero y el 17 de marzo, la respuesta del Gobierno del Partido Popular y sus aliados ha sido la de ofrecer en la propuesta de los presupuestos generales del Estado para el 2018 una tramposa y engañosa subida que, para empezar, deja al 47% de los pensionistas con un humillante 0,25% de revalorización y al resto de subidas que van desde el 1% para las pensiones de entre 700 a 860 euros hasta el 3% para las mínimas, y todo ello además supeditado a que haya presupuesto. Por todo ello exigimos la derogación de las reformas del 2011 y 2013 que tanta precariedad han traído a la sociedad. Demandamos el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas y rechazamos el ridículo 0,25% de subida que el Gobierno del PP viene aplicando para este año y los anteriores, provocando una constante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones públicas. Denunciamos la entrada en vigor el 1 de enero del 19 del factor de sostenibilidad como aberrante recurso para adaptar la cuantía del cobro de las pensiones a la esperanza de vida del pensionista. Exigimos recoger las pensiones como un derecho constitucional e incluir las mismas en los presupuestos generales del Estado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años. Exigimos la jubilación anticipada con el 100%, de la prestación sin penalizar con más de 40 años cotizados o la repercusión del subsidio para mayores de 52 años. Y, por supuesto, rechazamos de pleno el copago farmacéutico, recuperando los derechos sanitarios y la total desaparición de la brecha de género en las pensiones. Así como exigimos a este Gobierno corrupto el pleno funcionamiento de la Ley de Dependencia. Basta ya, mientras nuestros ancianos mueren sin que se les haya concedido la ayuda, mientras proponen subidas de las pensiones totalmente irrisorias, multiplican los presupuestos en gastos militares y subidas salariales para aquellos que reprimen la reivindicación social. Compañeros y compañeras,
Es la hora de salir a la calle. Si nosotros todo lo producimos, seamos nosotros también los que decidamos cómo tiene que ser nuestro futuro, ya que mientras unos pocos controlan la economía y los recursos naturales del planeta, la inmensa mayoría está abocada al paro y a la miseria. Queremos aprovechar este 1 de mayo para denunciar las guerras de rapiña que el imperialismo lleva a cabo a lo largo y ancho de todo el planeta para expoliar a los pueblos soberanos, como es el caso de Siria, que está sufriendo una agresión brutal por parte de estas potencias imperialistas solo por no hincar la rodilla ante sus malvados intereses y que heroicamente está resistiendo a los invasores que quieren destruir su soberanía utilizando la canalla takfirí para sus oscuros objetivos. Compañeros y compañeras, desde la posibilidad que me ofrece esta tribuna quiero recordar y hacer nuestras las reivindicaciones y la memoria de aquellos trabajadores que lucharon por esa primera conquista de la jornada de 8 horas y hacemos nuestra su palabra. Un día de rebelión, no de descanso. Un día en que con tremenda fuerza la unidad del Ejército de los Trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo y, por supuesto, contra el neoliberalismo brutal que ataca nuestras vidas sin parangón. Compañeros y compañeras, ¡viva el 1 de mayo! ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! Compañeros y compañeras, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de Unidad Popular de Aguilar y del Partido Comunista de los Pueblos de España, daros las gracias por estar hoy aquí en esta concentración que hemos convocado en conmemoración del 1 de mayo, Día de los Trabajadores, Día Internacional de los Trabajadores, y que venimos convocando desde hace muchos años, como todos vosotros y vosotras sabéis. Es parte de nuestra cultura política, la que hemos mamado desde niños en nuestro partido, hacer análisis políticos desde lo general a lo concreto. Por eso siempre empezamos desde lo internacional hasta acabar en lo local, para que haya una visión global de la lucha de clases, de cómo ésta se plasma en cada paso que se da, en cada cosa que nos ocurre a diario. Hoy yo quiero saltarme esta metodología porque quiero empezar esta intervención mostrando nuestra más enérgica repulsa y total indignación ante la sentencia dictada por la Audiencia Navarra en relación a la manada. Una vez conocido el fallo, y nunca mejor dicho, sobre lo ocurrido en Pamplona en las fiestas de San Fermín de 2016, nos manifestamos contra este tipo de fallos judiciales que condenan, victimizan, cuestionan y humillan a las mujeres. Esta sentencia es el reflejo del sistema judicial español, totalmente contaminado de una ideología misógina, absolutamente machista, basado en un sistema patriarcal arcaico, enfermo de un poder que machaca, humilla, somete, cuestiona y culpabiliza a las mujeres, sometiéndolas a una victimización absoluta con el único objetivo no de hacer o de buscar justicia, sino un indicio, un motivo mínimo, un resquicio por donde basar sentencias como la que hemos conocido, donde más allá de omitir la responsabilidad de los hombres en unos actos vandálicos y repugnantes cometidos y totalmente condenables, se intenta y se consigue que las mujeres denunciantes de los hechos que deben ser condenados pasen a ser las condenadas, las cuestionadas, las señaladas. A lo largo de este proceso que comenzó en julio del 2016, quien realmente ha sido sometida a juicio ha sido la víctima. Juicio al que hemos asistido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las tertulias varias, etc. Lo que se ha juzgado no es una travesura.
Lo que se juzga es una violación y las agresiones a una mujer. Lo que se juzga es un hecho que se repite en España todos los días, porque diariamente se denuncian 4 violaciones en nuestro país. Por tanto, no podíamos empezar esta intervención sin denunciar que cuando 5 repugnantes e indeseables violan premeditadamente a la vez a una adolescente de 18 años, prácticamente una niña, no se puede hablar de abuso, sino de agresión y de violación. Desde UPOA reivindicamos que la mujer no tiene que ser valiente, sino que tiene que ser libre. Y también reivindicamos la consigna feminista de que cuando se dice no, es no. En este sentido, Unidad Popular de Aguilar, saludamos y apoyamos y estaremos en las movilizaciones que los colectivos de mujeres y partidos políticos y sindicatos han convocado, están convocando y convocaremos contra la sentencia y otras en este sentido, y también contra el patriarcado criminal. Compañeros y compañeras, el 1 de mayo es y será una guía para las luchas de ayer y de mañana. El 1 de mayo tiene que ser un mensaje de resistencia contra el capital, los imperialistas y la política de sus alianzas internacionales. La sangre de los obreros que se derramó en Chicago en 1886 nos recuerda nuestro deber hoy. Nos recuerda que nada se da gratis. Cada derecho o libertad que tenemos los trabajadores fue conquistado por nuestra clase, ha sido ganado a través de sacrificio, enfrentamiento y lucha organizada. Denunciamos que el imperialismo encabezado por Estados Unidos se están preparando y llevando a cabo intensas guerras regionales. Allanan el camino para nuevas masacres que maximarán sus ganancias, que le harán ser más ricos, para nueva intervención imperialista que destruirán naciones, derramarán sangre de gente inocente y los despojarán de sus recursos naturales. La actual intervención imperialista en Libia y Siria, la creciente injerencia en Venezuela y Nicaragua, la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, la masacre contra el pueblo palestino por parte de Israel, la masacre de Arabia Saudita contra Yemen, la tensión en la península coreana, la carrera armamentística, todos son indicios de que las multinacionales han olido nuevas áreas de rentabilidad donde ganar más. Y cada vez que esto pasa, eso pasa a través de cadáveres de trabajadores. Por eso hoy es más necesario que nunca gritar no a la guerra y no a las agresiones imperialistas. Hace 8 años de los brutales recortes impuestos por el gobierno de Zapatero y el PSOE bajo mandato de la Comisión Europea, continuados por los gobiernos de Rajoy y del Partido Popular. En todo este periodo de crisis capitalista, la prioridad de todos los gobiernos han sido salvar y beneficiar al gran capital, reducir el gasto público, abaratar los sueldos y destruir derechos de los trabajadores y trabajadoras. Recortes, privatizaciones, pobreza, paro, da igual de larga duración o alternado con contratos de días, de horas, de semanas o de meses. Sobreexplotación, millones de horas de trabajo no pagadas e inseguridad es lo único que el capitalismo nos ofrece a la clase obrera. A ello hay que añadir que la sucesión de la ley represiva como la ley Mordaza como máximo pero no único ejemplo, los cientos de huelguistas acusados o condenados por participar en piquetes o movilizaciones, los ataques a la libertad de expresión, a músicos, tuiteros o activistas. No es hora de que los grandes sindicatos intenten colocarse y asegurarse su papel como gestores de paz social. No es hora de que a un año de las próximas elecciones municipales y autonómicas
algunos partidos como el PSOE nos intenten convencer de que ellos gestionarán de una forma más dulce el capitalismo. Somos clase obrera y como tal debemos pensar, sentir y organizarnos. Nada funciona sin los trabajadores y trabajadoras. Somos quienes todo lo producimos y exigimos solo lo que es nuestro. Es hora de unir las diferentes luchas que se están produciendo, aumentar la combatividad y la organización de base, caminando hacia una auténtica huelga general y no las pantomimas que hemos tenido en los últimos años. Hay que unir las luchas que ya se dan y que alumbran un posible horizonte de movilizaciones. Las mujeres, como bien recordaba el compañero Barranco, el 8 de marzo, protagonizando una jornada histórica que marca un antes y un después. Los y las pensionistas peleando por sus derechos nos están dando una gran lección de unidad y lucha. Y quiero pararme un momento para explicar el acuerdo que ha habido entre el Partido Popular y el PNV. Acuerdo que hemos conocido por los medios de comunicación sobre pensiones. Consideramos que si esto tiene lugar es por las movilizaciones que ha habido en los últimos días por todos los pensionistas a lo largo de nuestro país. Pero dejamos claro que solo es un parche en el gran problema y no se cuestiona la base de ese problema. Queremos soluciones completas y no parcheadas. Si no hay movilizaciones, con toda seguridad, ni siquiera esos parches se hubiesen puesto. Las mejoras que se anuncian hablan del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el PNV y que establece que las pensiones subirán el 1,6% en 2018 en virtud de la inflación prevista para este ejercicio y según el IPC en 2019. Asimismo, retrasan 4 años hasta el 2023 la inflación del factor de sostenibilidad. Ya sabéis lo que es eso, venimos explicándolo. Mientras más vives, menos cobras. Esa es su manera de entender el haber trabajado y cotizado toda una vida. Y se aumenta hasta un 56% en 2018 y un 60% en 2019 la base reguladora de la pensión de viudedad. El problema, compañeros y compañeras, sigue estando ahí, pues hay que derogar completamente la ley del 2013 que hizo el Partido Popular, que es quien hizo que esto se firmara y se acordara. Y también el índice de revalorización de pensiones, una fórmula para incrementar las pensiones que nos condenan al 0,25% de nuevo a partir del 2020 y que no tiene parangón en toda Europa. Las pensiones de viudedad que ya conocemos y que según lo aprobado en 2011 deberían de estar este año en el 59% de la base reguladora, se actualizarán con ese acuerdo que ha hecho el Partido Popular y el PNV solo hasta el 56%. En 2019, según este acuerdo, estará hasta el 60%, cosa que no es nueva, pues ya se aprobó así en el 2011. Van a recuperar lo perdido estos años la viuda y viudo por haberse congelado al 52% dichas pensiones los últimos 5 años. Seguro que no, en ese acuerdo no está, completamente seguro que no. Las movilizaciones de todo el Estado del 22 de febrero, del 17 de marzo y del 16 de abril y de aquellas que vienen haciéndose en todo el territorio español en diferentes días han renovado las estrategias electorales de unos y los intereses partidistas de otros. Hemos hecho que cedan. Han aparecido donde decían que no lo había. Y si este acuerdo se materializa por escrito, queremos decir que hemos ganado una batalla, pero no hemos ganado la guerra. Sin embargo, es necesario, por tanto, continuar con las movilizaciones para que se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones y no solo se aplace 4 años.
para que se cambie el índice de revalorización de la actualización según el IPC, de todas las pensiones, para que se establezcan medidas suficientes para reducir primero y eliminar después la brecha de género en las pensiones, para que se deroguen aspectos negativos de la reforma del 2011 que hizo el PSOE sobre edad de jubilación normal y anticipada, cálculo de pensión y otras medidas que disminuyen y dificultan el acceso a la jubilación y otras medidas que el compañero Barranco, como bien habéis escuchado, ha planteado. Así como que se garantice un presupuesto suficiente para cubrir la ley de dependencia. UPOA seguirá llamando a la movilización en defensa de los pensionistas y del sistema público de pensiones cada vez que desde la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas así lo haga. Compañeros y compañeras, en nuestro pueblo, en Aguilar de la Frontera, estamos viviendo una situación compleja, delicada y bastante peligrosa. El PSOE en el gobierno municipal está jugando con el futuro de los aguilarenses, cambiando alcaldes y concejales como si de cromos se tratara, todo en función de lo que se prometió a los que iban en esa candidatura en las elecciones del 2015. Convertidos en auténticos trileros e inmersos en su batalla interna, están a navajazos entre ellos, pero ninguno pierde baza. El PSOE mueve peones a su antojo mientras hunde el futuro de Aguilar. Pero esto a ellos no les importa. Le importa lo que da réditos electorales y repartir trigo, como a ellos muy bien les gusta decir. El alcalde dimite de alcalde traicionando la confianza de los aguilarenses. Pero bien habéis podido comprobar, como muy bien dijimos nosotros, que no dimite de concejal, porque eso es lo que le permite seguir cobrando más de 50.000 euros en la Diputación Provincial como diputado. Ese fue el pacto que nosotros decíamos que se estaba fraguando y que todavía no hemos visto sus últimos frutos. Aún nos queda sorpresa seguramente por conocer. Ya lo dijimos, UPOA, que estaban cerrándose y que había flecos. Esos flecos se están cerrando con toda seguridad. Tenemos una alcaldesa que no se habla con la mitad de su grupo municipal, incompetente, que ha dinamitado la interlocución con todos los grupos de la oposición, sin experiencia, sin ideas, sin proyectos y, como dicen en el propio PSOE, una marioneta de la ejecutiva local que le permita lavar un poco la cara, si es que eso es posible, para las próximas elecciones municipales, repetir otra vez más de lo mismo, una y otra vez más de lo mismo. Aquí viene muy bien aquel refrán de dame pan y dime tonto. Nueva gente seguramente, nuevos enchufes, nuevas contrataciones y más pesebrismo es lo que nos espera en esa nueva lavada de imagen del PSOE después de todo lo que está liando en esta legislatura. El PSOE, mientras deja que su marioneta llegue al 2019, empieza a hacer jugar su régimen con subvenciones, con electoralismo, limpieza de fachada, intereses, utilización del asociacionismo aguilarense y tener un rostro muy duro. Nada, absolutamente nada nos ofrecen para nuestro futuro. Para nuestros hijos, una carta cuando nacen y el exilio fuera de Aguilar si quieren vivir dignamente. No hay infraestructura industrial, ni está en marcha, ni está en proyecto. Se han cargado definitivamente el parque agroalimentario que estaba en el horizonte como esperanza y que tanto ha vendido el PSOE. Y que vergonzosamente la estrategia por la que están jugando con el parque, además de que va a ser, como ya hemos dicho, el nuevo Aguiflor del siglo XXI en nuestro ayuntamiento, la Junta de Andalucía va a pegar la espantada. Se va a ir con toda seguridad, esa es la nueva estrategia. Se va a ir del parque como accionista y le va a dejar el marrón a la marioneta y compañía y a ver cómo este pueblo se traga tanto déficit.
Nunca habíamos visto un gobierno municipal con tan poca iniciativa y proyectos. Aguilar la sacas del plan de empleo rural, el plan local de empleo y la emergencia social, y hasta ahí hemos llegado, no hay nada más. Este año no tenemos ni siquiera en presupuestos inversiones, no las hay, y además lo reconocen, no las hay. Si viene algún turista, se tiene que ir a otro pueblo a dormir y dejar el dinero allí. No se construye vivienda de protección oficial ni de autoconstrucción, ni existe la posibilidad. No se instalan empresas. La cultura brilla por su ausencia más allá de un tallercito de 15 horas. No se puede ni hacer una obra de teatro porque más allá no hay infraestructura para ello. Y si vas al ayuntamiento a resolver un problema, que es donde tienes que ir, nunca encuentras a nadie que te solucione ese problema. Cada vez más servicios privatizados, servicios públicos privatizados, ya se ha privatizado hasta la pegada de carteles del ayuntamiento o la instalación de megafonía en el último pleno. El ayuntamiento de nuestro pueblo, compañeros y compañeras, está al borde de la inestabilidad financiera. Nos hemos salvado en el 2017 con un presupuesto de más de 7 millones de euros por 15.000 euros. Por 15.000 euros no hemos entrado en inestabilidad. Si entramos en inestabilidad, cosa que va a pasar este año con toda seguridad, supondrá que Aguilar, el ayuntamiento de Aguilar, tendrá que hacer un plan económico financiero que supone menos servicios, más caros y más impuestos para la población. Y desgraciadamente vamos a eso de cabeza. Pero no pasa nada, ellos siguen cobrando sus buenos sueldos, eso no falla nunca. La historia, compañeros y compañeras, se repite. Cada vez que el PSOE ha tenido mayoría absoluta, al pueblo lo han arruinado y lo dejan en tierra calma. Otra vez nos costará recuperarnos de la política local dirigida por quien hasta hace 4 años votaba al Partido Popular. Pero ya hablaremos de eso en su momento. El PSOE, un gobierno municipal, unos concejales que ya habéis podido comprobar todos que dicen una cosa y hacen otra. Y para muestra un botón, como pasó en el pleno de marzo, donde se aprueba que se iba a aumentar el presupuesto para mujeres y que luego lo disminuye. Voy a ir cerrando por el tema del agua. Quiero terminar diciendo que este 1 de mayo tenemos que hacer un llamamiento a la esperanza y a la unidad. No necesariamente tenemos que tener esta clase de gobernantes en nuestro ayuntamiento. No necesariamente el ayuntamiento tiene que ser un criadero de vividores que jueguen con los derechos y los intereses de los aguilarenses. Es necesaria una candidatura de unidad popular, una candidatura del pueblo para llevar al ayuntamiento los problemas del pueblo y darle solución. Ni podemos caer en el pesimismo ni podemos caer en el electoralismo barato. Es necesario seguir avanzando en la construcción de una alternativa de clase que lleve a las capas populares a gobernar el ayuntamiento de Aguilar. UPOA presentará su candidatura a las municipales. La papeleta de UPOA estará dispuesta a disposición de todos los aguilarenses que quieran depositar su confianza en nosotros y presentaremos un programa municipal de profundas transformaciones alternativo y que anteponga el pueblo a cualquier otro interés. Muchas gracias por haber asistido este 1 de mayo. Nos vemos en las siguientes movilizaciones. ¡Viva el 1 de mayo! ¡Viva la clase obrera!